Bueno, las funciones que vamos a ver en la clase de hoy son funciones aritméticas. Realmente Excel no tiene un apartado para funciones aritméticas. Si ustedes se fijan aquí en funciones, no está como funciones aritméticas. A mí se me ocurrió como que separarlas. Estas están la mayoría en matemáticas, en funciones matemáticas, y algunas están acá en las funciones automáticas. Y se me ocurrió separarlas en funciones aritméticas porque, pues bueno, cuando nos enseñan en la escuela, nos enseñan así alguna situación matemática, pues empiezan con la aritmética. Entonces, por eso voy a iniciar por ahí. Omar, no sé si gustas mandarme un WhatsApp para hacerte llegar el archivo. Te pongo el teléfono. Es más 52 del país, ¿no? 5317851. Mándame un WhatsApp y se los mando, ¿no? A los que no lo puedan descargar por aquí y que necesiten el archivo, mándenme un WhatsApp y se los hago llegar. Entonces, les decía, pues no van a encontrar como tal funciones aritméticas, pero pues vaya que sí las hay, ¿no? Hay bastantes. Normalmente esas funciones aritméticas no son como tal una función en sí, algunas son de hacer el símbolo de la operación, porque pues tenemos, por ejemplo, que para hacer una suma, pues con este valor, ¿no? Si yo quisiera sumar el mes de enero y el mes de febrero, pues lo puedo hacer como igual a lo que hay aquí más lo que hay acá. Del mismo modo los puedo restar, igual lo que hay aquí menos lo que hay acá. ¿Sí? Y así, del mismo modo, los puedo multiplicar y dividir, ¿no? Con el símbolo correspondiente que vimos la clase anterior. Entonces, el número telefónico es para si gusta alguien mandarme un WhatsApp para pasarles el archivo en caso de que no lo tengan. Pues si ya lo tienen, pues pueden trabajar así. No tengo tiempo de mandarlo a tu correo, Omar. Discúlpame, ya estoy en la sesión. Si hubiera sido antes, sí te lo mandaba. Tengo que abrir el correo y demás, y el WhatsApp y nomás te lo reenvío. Entonces, acá les decía, bueno, la función para sumar es eso, pero si tuviéramos que hacer muchas sumas, pues es muy tardado, ¿no? Querer hacer esto más esto y así, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy tardado. Y entonces, pues podemos hacer la función suma. Y esa función suma, tenemos varias formas de hacerla. Pues como habíamos visto, aquí está la barra de fórmulas y con este botoncito podemos insertar funciones y podemos buscar aquí funciones matemáticas y seguramente ahí en la S estará la suma. Entonces podemos ingresarla y dice, ¿cuál es el número 1? Y ese número 1 podemos ser un único número o podemos tener un rango, ¿no? Porque si fuera solo este número y luego este otro y luego esto, pues es lo mismo que el otro, ¿no? Es cansado. Entonces sería muy complicado estar señalando de uno por uno. Entonces, lo que hace Excel y que incluso lo sugirió al principio, no sé si se fijaron, voy a volver a entregar la función. Cuando yo entro aquí a la función, además tengo aquí la opción de poner usada recientemente, pues ya está la suma. Si ven, él sugiere un rango desde B2 hasta B13. ¿Sí? Entonces, en ese rango de B2 hasta B13, entonces pues va a generar esos valores B2 a B13. Y bueno, le damos aquí en aceptar y él me dio la suma. Si yo doy dos clics aquí al archivo, pues perdón, a la celda, tengo esa opción, ¿no? En donde ya están los dos valores o los valores que voy a sumar. Dejen mandarle los archivos a quienes me lo están solicitando de manera rápida, ¿no? Um,
Bien, entonces, aquí tenemos ya esa suma de esa forma. Puede ser otra forma de hacerlo. Excel tiene una autosuma aquí. Bueno, hay quienes no tienen esta opción de ideas y confidencialidad y aquí dice autosuma, ¿no? Pero si no, está el símbolo de la suma, esta sigma griega, en donde podemos darle clic y él detecta de manera automática todo lo que hay arriba, que son numéricos, ¿sí? Y esa suma, pues ya nada más le damos Enter, y aparte de ser numérico, también puede ser, perdón, aparte de ser hacia arriba, también puede ser, voy a ponerlos acá, también puede ser hacia acá a la derecha, ¿no? Una autosuma aquí a la derecha, me suma todos, voy a mostrarlo con un zoom más pequeño, me suma todos los que están antes, todos los que están antes. Esta celda se me fue más ahí. Todos los que están antes los suma. Si fijan estos, muestra todos los que están arriba. Entonces, de esa manera, tanto los de arriba como los de la izquierda, puede funcionar con una autosuma. No funciona para la derecha, vean, si yo borro esto y quiero poner acá una autosuma, no funciona, me hace siempre hacia la izquierda, él quiere sumar hacia la izquierda, no hacia la derecha. Entonces, esto tendría que ser forzosamente valores que sean hacia arriba o hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, que estén los valores hacia la izquierda. Los valores tendrían que estar hacia arriba o tendrían que estar hacia la izquierda, según sea el caso de donde queramos hacer esa autosuma. ¿Sí? Entonces, si nosotros trabajamos con esa fórmula, pues lo podemos hacer así. Ahora, esa fórmula la podemos escribir. Otra forma de hacerlo es, yo la puedo suprimir y yo la puedo escribir igual suma y puedo seleccionar todo esto. Y le doy, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y de esta manera, pues ya me da mi suma. Y la última forma, que es la que yo utilizo normalmente, pues es con la tecla de Alt y el símbolo igual. Si nos posicionamos en la parte de abajo donde queremos, presionamos la tecla de Alt y el símbolo igual y nos da la suma, ¿no? Recordar que ese símbolo igual está en el 0 en la parte de arriba. Entonces, como está en el 0 en la parte de arriba, pues tendremos que presionar Alt, Shift y 0, ¿no? Porque no puedes poner pues el símbolo igual sin presionar el Shift. Entonces, Alt, Shift y 0. De esa manera, pues tenemos ya esta autosuma. Además, pues podemos sacar un promedio que también puede ser automático cuando estamos para acá abajo. Si aquí pongo el promedio en lugar de la suma, puedo venir aquí a las automáticas y aquí está el promedio. También están estas que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces el promedio me lo puede dar automático también, pero cumple las mismas características de las sumas, que si tienen que estar forzosamente arriba o tienen que estar forzosamente a la izquierda los números. Entonces, si yo el promedio lo quiero de este lado, pues tendré que escribirlo igual promedio o tendré que buscarlo acá en fórmulas matemáticas aquí y buscar están ordenados por letra. Aquí está promedio, producto, no está promedio. Ok, la voy a poner todas. O la puedo escribir, ¿eh? También acá puedo escribirla. Promedio. Le doy en ir y ya me la busca. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a dar en aceptar o la puedo buscar en todo y la puedo buscar, ¿no? Por aquí debe de estar. Aquí está. Seguramente la tiene, no está en matemática, sino va a estar en fórmulas estadísticas.
La va a estar ordenando en otro lado, no sí, en estadísticas va a estar, porque es la media, ¿no? Es la media aritmética. Entonces el promedio es una media aritmética, pues la voy a poner acá. Sí, miren, aquí están estadísticas. Bien, entonces, pues puedo sacar ese promedio y del mismo modo puedo yo escribir todo o seleccionarlo, decirle todos estos, sácame el promedio de todos esos, ¿no? Y ya me da el promedio. Como no cabe, pues lo abrimos un poco y aquí está de 14,000, ¿no? Del promedio de todos estos. Además, pues les decía, podemos hacer restas. Si nosotros queremos identificar, por ejemplo, si estamos por encima o por debajo del promedio, pues esto será igual a el promedio, menos este de aquí. Y el promedio lo voy a bloquear con Alt y F4, perdón, con F4, no con Alt, con F4. Con F4 lo bloqueo para que no lo mueva y lo jalo, ¿no? Y vean cómo, bueno, esto se puso por default porque yo lo había hecho, ¿eh? No porque así sea. Este mini gráfico yo lo dejé puesto ahí para ustedes. Si quieren saber cómo se hacen esos mini gráficos, pues pueden ver el video de la clase 1 de intermedio, que está por ahí en mi canal de YouTube. Ese mini gráfico no sale por default, hay que hacerlo. Ahí les explico cómo se hace. Y es un mini gráfico de estilo ganancias y pérdidas. Solo si es positivo o negativo nos lo pone. Entonces, si se fijan, ese mini gráfico está haciendo función o hace referencia a que este primero es positivo, por eso es azul. Luego este es negativo, por eso es rojo. Positivo, azul, negativo, rojo. Luego 3 azules, 3 positivos, 4 negativos y uno más positivo, ¿no? Entonces, si ustedes borran los datos, pues obviamente el mini gráfico desaparece, que es lo que sucedió. Si hacemos eso mismo acá, miren, por ejemplo, voy a volver a poner esa celda acá. Voy a borrar esto y voy a decir que es el promedio menos, lo voy a escribir, menos B2. Si yo arrastro esto, la fórmula no sale, pues, porque aquí hay un mini gráfico que lo puedo copiar y lo puedo pegar acá, y entonces sí funciona, pero de manera manual no sale eso siempre, ¿no? Entonces ese mini gráfico está ahí porque yo lo puse. Pueden ver en el video, pues, cómo se hace. Bien, otras fórmulas que vamos a trabajar, pues vamos en orden aritmético, ¿no? La suma, la resta, y vimos aquí el promedio, pues también usa el promedio pues para poder hacer la resta, ¿no? Tenemos el producto y el cociente y el residuo, fórmula de producto, cociente y de residuo. Entonces el producto lo podemos hacer multiplicando, ¿no? Nosotros podemos multiplicar la cantidad por un precio para obtener un subtotal. Entonces, así con el símbolo por. Pero también podemos nosotros la cantidad por el precio usando una fórmula. Y la fórmula es igual producto. Y de esa fórmula de producto dice que multiplica números. El número que quiero multiplicar es coma, con este. Y puedo multiplicar más, ¿no? Todos los que yo quiera ahí. Esos dos los va a multiplicar y hace exactamente lo mismo que si lo hubiera hecho acá. ¿Sí? Si vean, este 400, bueno, este 150 lo puedo hacer de esta forma, por y siguen siendo los 150, 63. Ahora, si yo quisiera saber bueno, esto lo podemos arrastrar, ¿no? Ya sea con la fórmula o con eso, lo arrastramos, cambia el formato, pero podemos copiar este formato y pegarlo acá. Entonces, si yo quisiera saber con el subtotal dividido entre el precio unitario para saber cuántas piezas vendí o con el subtotal dividido entre la cantidad para saber cuánto cuesta cada uno, pues necesito hacer operaciones que en este caso es una división, ¿no? Entonces yo puedo dividir este subtotal y con este símbolo de división lo puedo hacer entre y me va a dar el valor de 3. O puedo hacer la fórmula que dice cociente. La fórmula cociente dice cuál es el numerador, pues en este caso voy a poner que
que da un 4. Y perdón, coma aquí. ¿Cuál es el denominador? Y el resultado me va a dar un 4. Ahora, el problema con esa fórmula del cociente, vean, aquí está la fórmula del cociente y aquí está fórmula de división, ¿no? Con el símbolo de dividir. Son diferentes, aunque en este caso me está resultando lo mismo. Yo pude hacer esta pues acá, ¿no? Con estos valores. Yo puedo hacer esto y me da el mismo resultado, ¿no? Estoy dividiendo entre y me da el mismo resultado aquí con cociente. Pero bueno, vean, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo de numerador un 22 y de denominador un 5? Entonces, cuando yo haga la división, le voy a poner aquí división y le voy a poner acá abajo cociente. La división es el numerador entre el denominador, ¿no? En una fracción. Ese es el resultado de la división. Y el cociente es el numerador entre el denominador. El cociente, perdón, es la fórmula cociente. Igual cociente. El cociente es el numerador entre el denominador. Entonces, aquí en la fórmula de cociente me da 4, porque si ustedes recuerdan, pues, de las divisiones cuando las hacíamos manuales en la escuela, esto 22 y 5, pues era 4. 4 por 5, 20 para 22, 2. Y esto de aquí se llamaba cociente. Por eso el cociente o la fórmula de cociente me da únicamente la parte entera. Esta de acá se llama residuo. Entonces, si yo quiero saber cuál es el residuo, pues está la fórmula igual residuo. Y me dice lo mismo, ¿cuál es el número y cuál es el número divisor? El número es 22 y el divisor será este. Y me da el 2, ¿no? Que obtuve al dividir de manera manual en esa división. Entonces es importante que si ustedes trabajan con la fórmula cociente, entiendan que lo que van a obtener es el valor entero, como que truncado, pues, o hacia abajo, ¿no? Redondeado hacia abajo. Entonces, si esto, por ejemplo, acá fuera 24, el valor es 4.8. No me da 5, no redondea. Me da el entero que tenga sin importar el decimal. El entero es 4 y el residuo es 4 porque este 4 entre 5 es el 0.8 que tenemos. Bien, entonces, pues esas son las fórmulas de producto. Si queremos entonces dividir, tenemos que usar este símbolo, ¿sí? No hay fórmula de división, tenemos que usar el símbolo. Como igual no hay fórmula de resta, tenemos que usar el símbolo. Está la fórmula de la suma y del producto, pero si queremos hacer su fórmula contraria, que es la resta y la división, no tenemos fórmula para ella. Pasa lo mismo con la potencia y la raíz. Vamos a poner un número aquí que tenga primero una raíz cuadrada exacta. La fórmula para la raíz cuadrada sí existe. Se llama raíz. Y el número es este. Entonces, la fórmula de la potencia es esta. Igual potencia. Voy a ir haciéndolo de este para que vean que es el mismo resultado, pues, ¿no? El número y la potencia es 2. Número, potencia 2. Entonces obtengo el 25 que tenía acá. La raíz cuadrada es 5, la potencia es 25. No hay fórmulas para raíces después de la raíz cuadrada. Raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta. Sí hay fórmulas para elevar al cubo, a la cuarta, a la quinta, que es la misma fórmula de potencia. Entonces yo pudiera elevar, ahora lo voy a hacer al revés, voy a borrar aquí. Voy a hacer primero a elevar, voy a poner un 2 y voy a elevar a la potencia. Bueno, voy a hacer otra forma de elevar a la potencia. El número, y para elevar el símbolo, recordemos, era este, ¿no? Que se pone con Alt GR, la tecla que está al lado de la ñ, o de la L, según el teclado que tengan,
hacia la derecha y luego un espacio para que lo ponga y el número 2 para que me eleve al cuadrado. Entonces, así lo puedo hacer. Como puedo elevar entonces así, si ustedes recuerdan de las matemáticas cuando vieron álgebra o demás, pues la raíz de un valor X, aquí se le ponía la raíz enésima de un valor X, pues era igual a X a la 1 sobre N. Entonces, de esa forma, yo puedo la raíz cuadrada escribirla también como el número elevado a 1 sobre la n. En este caso, como es cuadrado, pues es 2. La raíz cuadrada será así, un medio. Y bueno, si yo le pongo aquí un número que sí tenga raíz cuadrada exacta, por ejemplo el 9, aquí me da que es un 3. 9 por 9 es 81 y 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿no? Entonces, sí, Israel, sí lo voy a mandar al grupo de WhatsApp, no te preocupes. Entonces, aquí para las raíces cúbicas tenemos que seguir esto. Si nosotros queremos sacarle raíz cúbica, entonces yo tengo que elegir el número al que le quiero sacar raíz y elevarlo a 1 sobre 3, ¿sí? Siguiendo esta situación. Si le pongo un 8, el 8 tiene raíz cúbica exacta, que es 2. Ahora, si lo que quiero hacer es elevar al cubo, puedo usar la fórmula de la potencia. Esa fórmula de la potencia sí la puedo hacer para cualquier potencia. Y una potencia 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer el de la potencia para cualquier potencia y el de la raíz no. El de la raíz, la fórmula de raíz solo existe para raíz cuadrada. Es raíz del número que quieren sacar raíz cuadrada, solo existe para raíz cuadrada. ¿Sí? No existe para otra. Entonces, fórmula raíz, el número al que le quiero sacar raíz, cierre y enter. No existe entonces para una raíz cúbica, una fórmula raíz, tengo que usar el símbolo del exponente, de tal manera que si lo que quiero es una raíz cuarta, pues entonces acá será un cuarto el exponente, acá será un quinto el exponente, y la potencia sí la puedo hacer como esta, ¿no? Sí puedo tener potencia y cambiarle el valor por un 4, pero también lo puedo poner como esta de la raíz, que tengamos así el exponente, pero en vez de que el exponente sea un quinto, pues que el exponente sea únicamente 5. También lo puedo hacer así. Y el resultado pues sería lo mismo. Entonces, en resumen, pues para sacar una raíz cuadrada sí está la fórmula raíz. Para sacar una potencia cualquiera está la fórmula potencia, en la cual nos pide un número al que queremos sacarle la potencia y nos pide la potencia, a qué valor lo queremos elevar. Y la raíz solo nos pide el número al que le vamos a sacar, porque esto es forzosamente cuadrado. Y en cambio, si queremos otra potencia cualquiera, tendremos que seguir esta fórmula, en donde será el número al que le queremos sacar la raíz, elevamos, y entre paréntesis 1 sobre la potencia que queramos. Aquí va a ir la potencia. Y acá también puede ser así, el número, el valor del símbolo del exponente y la potencia que queramos. Lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas. Bien, entonces, eso es la potencia, la raíz. Y ahora voy a pasar al valor absoluto. ¿Sí recuerdan todos lo que es el valor absoluto? Lo escribíamos en matemáticas con 2 barritas así, un número aquí y 2 barritas indicando valor absoluto. Y lo que hace ese valor absoluto es que nos indica el número en el positivo, de manera positiva. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí un 5, ya está positivo. El valor absoluto, aunque yo escriba absoluto de este número, pues es el mismo valor, ¿no?
Pero si este número fuera negativo, menos 5, el valor absoluto me devuelve el número entero positivo, perdón, el número como sea, entero o decimal, pero me lo devuelve el número positivo. Si yo aquí pongo menos 50, me da 50. Si pongo 50, también me da 50 porque es positivo. Entonces, eso es lo que hace el valor absoluto. Y entonces, la fórmula para obtenerlo es ABS igual ABS y entre paréntesis ponemos ahí si el símbolo, ¿no? La celda en la que está referenciada o el número. Podemos poner directamente el número. Yo aquí puedo poner menos 8 y aquí me va a dar 8. O puedo poner la celda en donde está el signo, el símbolo, perdón, el número y ahí también me aparece, ¿no? Ahora el signo. El signo, hay una fórmula para identificar el signo. Nosotros pudiéramos escribirla aquí como signo y la fórmula para buscar el signo, pues es nada más un número. ¿Cuál número quieres? Es este. Y entonces me dice menos 1. Ahora, ¿qué hace esta fórmula? Pues lo único que me está diciendo es que es menos 1 porque es negativo. Si aquí fuera un 50, me dice 1 porque es positivo. Si aquí fuera un 0, me dice 0. Y le puedo quitar los decimales si no los quiero, ¿no? Ya ustedes deben saber cómo acá. Entonces, si esto fuera menos 85, pues me dice 85 positivo el valor absoluto y el signo me dice menos 1. Este signo, pues puede ser útil para identificar valores positivos negativos. Hace algo muy parecido a esto, ¿no? A este gráfico, solo indica si es positivo o negativo, no indica otra cosa. Si en el gráfico, por ejemplo, aquí fuera un 0, vean cómo el gráfico igual lo desaparece. Si no hace pues más por el no, solo o es menos, o es más, o desaparece. No hay otra cosa. Esto nosotros lo pudiéramos poner con una función lógica, ¿no? Si es menor a 0, entonces menos 1. De lo contrario, si es igual a 0, entonces 0. Y si no es ni menor a 0 ni 0, pues entonces es positivo. Entonces lo otro será más 1 o un 1 positivo. Bien, pues ahí están estas fórmulas y vamos a pasar a las siguientes. La fórmula de máximos y mínimos. Agarré la misma tablita que tenía ya de las cantidades y los precios unitarios. Aquí están los productos. Y aquí puse un espacio para poner la formulita del máximo y el mínimo. Hay ocasiones en las que necesitamos ver cuál es el valor más pequeño de todos estos o cuál es el valor más grande. Aquí podemos darnos cuenta que el valor más grande parece ser 995, y el valor más pequeño parece ser este. Entonces, pues esto lo podemos hacer con una fórmula que sería igual max, que es el máximo, y el máximo de estos. Selecciono el rango. El máximo de esos, pues me da que es ese 995.75. Ahora, si lo que quiero es el valor mínimo, el mínimo de estos, la función es min, igual min, y ya me dice que es el 150. ¿Sí? Nosotros podemos entonces hacer con esta formulita un mínimo y un máximo, pues para determinar tal vez cuál es el producto que menos se vende, cuál es el producto que más se vende, o si hablamos de algunos vendedores, pudiéramos identificar cuál es el vendedor que está vendiendo más, cuál es el vendedor que está vendiendo menos, etcétera, ¿no? O un producto que tenga en inventario, cuál es del producto que tengo más inventario, del producto que tengo menos inventario. Entonces el mínimo me sirve mucho para identificar cuando ya está llegando a un valor bajo, y puedo trabajar entonces con un indicador
con un formato condicional tal vez para que me resalte cuando sea mínimo, ¿no? Aquí en formatos condicionales hay varios ya predeterminados y bueno, el curso no es para eso, pero aquí hay varios determinados en los que yo le puedo poner que resalte los que sean iguales a este valor, que resalte los que sean iguales al mínimo. Entonces, cuando ya sea el mínimo, que me resalte el que sea igual al mínimo. Entonces, pues ahí me puede dar un indicador de si yo, aunque esto no sea una fórmula mínima, ¿no? Yo puedo decir, a ver, como si fueran productos y es un inventario, pues cuando ya tenga 5 productos, márcamelos porque necesito saber para comprar más, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo seleccionar un valor mínimo y un valor máximo y trabajarlo acá. Bien, entonces, la siguiente es contar. La cuestión de contar, pues es luego muy sencilla en Excel y complicada, porque a veces a la vez, porque se confunden. No te preocupes, Omar, por ahí lo mando al grupo de WhatsApp. Que tengas buen día. Entonces, aquí las asistencias, por ejemplo, de esta lista de personas que juegan este deporte, las puse con un símbolo o con un asterisco con una intención muy importante, ¿eh? Ahorita ven por qué lo puse con asterisco. Porque pude ir poniendo un número, ¿no? Pude ir poniendo 1 y aquí hacer una suma. ¿Sí? Si hago una suma, me cuenta todos los unos y bueno, pues puedo trabajar con la asistencia. Pero también puedo hacer una fórmula que se llama contar, pero la fórmula contar tiene un problema, que cuenta únicamente números. Por ejemplo, si yo esto los numerara, voy a agregar una columna aquí. Yo voy a numerar a estas personas. Nada más las estoy numerando para saber que hay 10 personas. Si yo utilizo la fórmula contar y digo que me seleccione estos, que me los cuente, me dice que hay 10. Si yo selecciono la fórmula contar y le digo que me cuente estos, me dice que hay 0, porque la fórmula contar cuenta números, no cuenta texto. Entonces, por eso yo le puse aquí texto, para que contáramos textos. Ahora, ¿cómo usamos la fórmula contar para que cuente textos? Pues existe otra que se llama contar a, ¿sí? O contara, pues si lo quieren leer corrido, ¿no? Contara. Y esa sí cuenta textos. Todo lo que esté no vacío, decía ahí, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Todo lo que tenga algo, sin importar que sea ese algo, lo va a contar. Entonces yo puedo utilizar contara para checar estos. Me faltó uno. Y con esos le doy enter y ya me dice, hay 7, vean, podemos verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces allá la puedo yo arrastrar hacia acá abajo y me va a dar los valores que yo deseo de la asistencia, ¿no? ¿Cuántas veces hay? Si quito un valor de estos, por ejemplo, pues quita o va quitando los valores, ¿no? Igual si agrego un valor, también lo va agregando. Entonces, de esa manera yo puedo trabajar con la fórmula contara para que cuente cualquier celda no vacía. Ahora, las faltas, pues yo necesito tanto las vacías como las que están, o saber pues cuáles son las vacías, ¿no? Pudiera hacerlo de dos formas, pudiera contar todas las que están acá arriba, vean, igual contara todas estas para que me diga cuántas son en total y le resto con contara también las asistencias. O bueno, ya tengo las asistencias contadas, ¿no? Le resto, entonces aquí le voy a restar la M2, que es donde están las asistencias ya contadas. No, no se pueden sacar promedios con letras, Irma. Pues que
pues no, ¿cómo harías un promedio con letras? No, no entiendo. Para poder tener promedios con letras, no, pues que no entiendo a qué te refieres con promedios con letras. Los promedios son únicamente numéricos. En- no sé, piensa o reformula tu pregunta, por favor, para intentar entenderlo, ¿no? ¿O a qué te refieres con promedios con letras? Entonces, aquí esa fórmula contara puede ser así, ¿no? Las faltas, contara. Pero también las puedo encontrar con una función de contar lógica, que la voy a volver a ver cuando veamos funciones lógicas, pero bueno, vale la pena verla aquí porque estamos contando, la cual es contar punto blanco. Y se cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces, aquí, si yo selecciono el mismo rango, pues ahora me fija las que están en blanco, que es esta y esta. Entonces, yo voy a agarrar, por ejemplo, todas estas y le voy a poner un formato condicional para las celdas que estén vacías. Voy a poner es igual a 0 para verlas, para que puedan ustedes ver que está contando pues esas tres, ¿no? Ok, la pregunta de Irma que dice que tiene A, B, C, D, E y contar, y hay que calcular la moda media y mediana de esos valores. Bueno, pues esos, bueno, no se puede sacar una media, moda y mediana de A, B, C, D, E. Tenemos que convertirlo a un ordinal. Eso es donde la A la conviertes a 1, la B la conviertes a 2, la C a 3, D 4, E 5, y entonces sí que con el 1, 2, 3, 4, 5 podemos calcular una moda, una media y una mediana. Entonces, pues no, con Contara no se puede porque Contara lo único que te hará, si en caso de que lo decidas, es contar todas las As, por ejemplo. Cuenta todas las As que estén, pero las tienes que tener ordenadas, porque él, acuérdate que va a contar todas las que sean, cualquiera. Cualquiera, o sea, cualquiera que tenga, que no esté vacío, lo va a contar. Entonces, pues creo que no. Más bien, lo que te puede servir es esta que vamos a ver acá. Bueno, déjenme arrastrar esta. En donde ahí están las faltas, ¿no? Ahora, acá en fútbol, yo quiero contar cuántos de estos personajes juegan fútbol, cuántos son fútbol. Quiero contar cuántos son natación, cuántos son tenis. Entonces ahí sí entra más específico en tus datos, ¿no? Tú tienes un montón de datos en donde tienes As, o sea, tuviste una encuesta, la persona contestó A, contestó B, contestó C, contestó D o contestó E. Entonces tú quieres saber cuántas As hay, cuántas Bs hay, cuántas Cs, pues entonces eso sí, aquí, ¿no? Fútbol. Yo quiero saber cuántos de aquí dicen fútbol. Entonces, la fórmula para hacer esa cuenta es contar punto sí. Contar punto sí. Sí, yo en un momento lo repito. Contar punto sí. ¿Cuál es el rango? De nuevo, esta función es lógica y la voy a volver a ver en funciones lógicas. El rango es esto de aquí. Eh, es decir, ahí están todos los datos, que en el caso estadístico que comenta Irma, sería, ahí están todas las letras A, B, C, D, E, todas, lo que contestó cada persona, y entonces quiero el criterio y tengo dos formas de poner el criterio. La primera es que lo escriba así, fútbol, y ya cierro el paréntesis y me dice, ¿no? Hay 5. Bueno, aquí lo tengo como moneda, porque copié formatos, lo voy a cambiar para que diga que es general. Me dice, hay cinco fútboles aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora yo tengo un problema cuando escribo esto porque, pues esto, si se fijaron, ahorita me equivoqué al escribir y puse una N en lugar de una B. Entonces, pues no hay ninguna que sea, que sea footnol, ¿no? Entonces, o también puede ser que a lo mejor aquí, a la hora de escribir, pues yo puse un espacio, ¿no? Tampoco hay un espacio. Y entonces esas funciones de contar cuando hay una cuestión de texto son complicadas porque si a la hora de capturar
aquí alguien puso fútbol con un espacio, pues también le dice que hay 4, porque este fútbol no es igual a este fútbol. ¿Sí? Esta tiene un espacio acá que es importante para Excel y que tendrán que considerarlo. Entonces, aquí esto, pues, yo recomiendo que lo que se haga es, de aquí se copien los valores, pues primero que se pongan listas de pendientes, ¿no? Que no se pueda escribir cualquier valor, sino una lista de pendiente que estará acá, que restrinja a que los valores sean de una lista y que en la lista estén los deportes. Primero, para que no se equivoquen. Por ahí creo que tengo un video en mi canal de listas de pendientes, para si gustan abundar en eso, pues por ahí lo puedan buscar. En esta parte además de tener la lista de pendiente, pues aquí también, que aquí también se escriba la lista de pendiente para revisar cuál es el que quieren, para que no vaya a haber la sorpresa de que una tenga un espacio o esté escrita mal, etc. Y la otra forma de hacerlo, en vez de escribirlo aquí, es que lo puedo seleccionar. Yo puedo decirle que en ese rango me busque lo que está en la celda P2, ¿no? Que es la que está aquí al lado. Entonces busca lo que está en la celda P2 y es esto. Y de esa manera lo puedo copiar, porque ya puedo copiar este acá, y está haciendo esto. Que se fijan, está bajando porque no puse la referencia absoluta de la que les hablé en la clase anterior a estos valores de aquí. Entonces le pongo la referencia absoluta con F4, tanto a este como a este, y entonces ahora sí puedo copiar y ya estos valores estarán referenciados a esa única celda, ¿no? Entonces, creo, Irma, que con esto sí puedes hacer las fórmulas estadísticas que deseas, porque ya que contaste cuántas A's, cuántas B's, C's, D's y E's hay, pues usas máximo para encontrar la moda, usas promedio para encontrar la media, y bueno, hay una fórmula que se llama mediana para encontrar la mediana. Pregunta John que si puedo repetir el proceso del formato condicional. Claro que sí, lo voy a quitar, sirve que aprovechan para que vean cómo es. Aquí un formato condicional, cuando ya tiene formatos condicionales algo, para borrarlos, hay que venir acá a borrar reglas y borrar reglas de las celdas seleccionadas. Entonces ya borró la regla. Y la regla que yo le había indicado fue que me pusiera en blanco en color los valores que fueran iguales a 0, porque para el formato condicional considera que las celdas vacías tienen 0. Entonces yo le puse aquí reglas para resaltar celdas es igual a, y aquí le puse un 0. Y bueno, el formato aquí dice, ¿no? Hay varios formatos, pueden ustedes personalizarlo. Yo dejé el que estaba, pues, porque pues, el tema no es ese, pero pueden ustedes personalizarlo con algo que quieran. Aquí, ¿no? Entonces, o uno personalizado. Bien, sí, por nada, John. Entonces, pues bueno, estas son las fórmulas de contar. Las vuelvo a mencionar. Contar, que me cuenta todos estos. Contar cuenta números. Hay 10 números. Contara me cuenta cuántos textos no vacíos hay. Hay 10 niños no vacíos ahí. Si yo quito a uno, entonces está contando 9. Contar punto blanco, que me cuenta cuántos espacios en blanco hay. Por ejemplo, aquí hay 2 espacios en blanco, esos que están marcados. Contar punto sí, que me cuenta un criterio de todos estos, de todos esos de ahí, cuál dice tenis. Fíjense que tiene que estar bien escrito tal cual está escrito arriba. 2 dicen tenis. ¿Sí? Entonces esas son las fórmulas que acabo de utilizar. Y bueno, surgió hace rato una duda en
en uno de los grupos de ayuda que tienen, pues ahí voy a aprovechar para verlo. Yo no puedo escribir igual contar. No puedo escribir igual contar porque si pongo igual contar, así, y le doy enter, me marca que no puedo porque no he cerrado el paréntesis, etcétera. Si yo quiero que eso quede como un texto, yo quiero escribir igual contar en un texto, no me deja Excel porque lo está haciendo así, pues lo que pueden hacer es poner aquí un apóstrofe o ese simbolito y ya entonces sí se puede, porque ya entonces dice, esto que lo que tú estás haciendo no era la fórmula, sino tú quieres que se vea. Y aquí en la barra de fórmulas, si ustedes alcanzan a apreciar, está el así, ¿no? El apóstrofe igual contar. Entonces, de esta manera podemos escribirlas, ¿no? Entonces, las fórmulas fueron esas, fue igual contara, fue igual contar blanco y fue igual contar punto sí. Punto sí. Ahí están. Esas 4 fueron las que usamos. Bien, entonces, nos faltan unas. Esta clase pues es muy sencilla porque, pues bueno, estas funciones aritméticas, yo creo que todos las entendemos porque pues todos fuimos a la educación básica y pues hacer estas sumas es muy sencillo. Ahora vamos a redondear. Si ustedes recuerdan en las clases que vieron, pues seguramente en la primaria, no sé cómo se llame en otros países, pues los niveles básicos, podemos redondear valores en donde, por ejemplo, ese 96.930275, si yo decido redondearlo a 2 decimales, dos posiciones decimales, acá utiliza la posición tercera para identificar si va a subir o no este valor segundo al que yo le identifiqué. Si este valor tercero es 5 o más, pues entonces a este valor segundo le agregará un valor. Si es de menos de 5, pues no le va a agregar nada, ¿no? Entonces el caso. Eso lo logramos con la fórmula redondear. La fórmula redondear nos pide un número, este es el número que quiero redondear, y una posición de números decimales, quiero 2. ¿Se fijan? Como el tercer valor o el tercer número en la posición que yo tengo acá, que es este 0, como es menor que 5, no le sube. El tercer número aquí es 5, entonces aquí para esta sí lo va a subir. Entonces, veamos. Ahí está. ¿Sí? Si ustedes ven ese valor, entonces ahora es un 4. Voy a quitar decimales a 2 decimales, ¿no? Que son lo que le estoy pidiendo. Entonces, como este valor de aquí fue 5, pues se convirtió en 4. Este valor es 1, este de aquí es 1, entonces se quedó como 6. Este valor es 6, pues este se le suma 1, es 59, se vuelve 60. Este valor de aquí es 3, pues se queda igual, ¿no? Entonces no se le sube nada. Eso en cuanto a redondear. Ahora, si cambiamos la posición del decimal, pues suceden cosas muy parecidas, ¿no? En vez de redondear a 2 decimales, decidimos que vamos a redondear a 3 aquí, entonces los voy a arrastrar. Ahí podemos ver que ahora depende del cuarto decimal. Si el cuarto decimal aquí es 2, entonces pues no le hace nada a los 3 anteriores. Aquí el cuarto decimal es un 5, si le va a subir al 5, le va a subir un 1. En este caso el cuarto decimal es un 6, le va a subir al 1 un 2. El cuarto decimal es un 3, va a dejar el 6 como está. El cuarto decimal es un 4, va a dejar el 3 como está.
Entonces, esa parte yo creo que es muy digerible, muy fácil de entender. Entonces, ahí estoy redondeando a 3 decimales. Ahora, está redondear múltiplo. Redondear múltiplo no redondea decimales, sino múltiplos. Si ustedes recuerdan, los múltiplos son aquellos que multiplican un número. Por ejemplo, múltiplos de 5 pues serán el 10, el 15, el 20, etcétera, ¿no? Múltiplos de 100 serán el 100, porque inician con ese, el 200, el 300 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero un múltiplo de par, por ejemplo, voy a empezar con pares. Entonces le voy a, bueno, no, pares no, porque acá está la función para pares, exclusiva, ¿no? Aunque se puede con redondear múltiplo. Redondear, pero no escribo redondear completo, es redond.mult. Ahí está para redondear un múltiplo. Bien, entonces redond.mult, pues selecciono el número y el múltiplo, un 5, por ejemplo. Y entonces me pone al valor más cercano a ese 5. ¿Y de dónde, o de qué depende? Pues depende del valor central, ¿no? Si el múltiplo es 5, pues quiere decir que de 2.5 o más, que lo va a hacer, ¿no? 2.5 más hacia adelante de 5. Entonces, en este caso, baja a 95 porque no está arriba de 97.5. Baja también, este sube a 30 porque está arriba de 27.5. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, le doy prisa porque se me está acabando el tiempo. Aquí en par, le voy a poner el múltiplo, es redondear, perdón, redondear punto par. Aquí solo necesito el número y bueno, lo redondea al par más cercano y con el mismo criterio, ¿no? Si agarra el número impar siguiente y si está cercano al... No, perdón, en el par siempre redondea hacia arriba. En el par siempre redondea hacia arriba. Siempre hacia el número par que está... A ver, dejen checar. 26 lo redondeo a 28, 20, sí, siempre hacia arriba. 28 a 30, 85 a 86. Sí, sin importar, siempre es hacia arriba. Aquí es redond impar, selecciono el número, así, selecciono el número únicamente este, 97, igual, siempre redondea al número impar hacia arriba. Redondear más, redondear punto más, el número y los números decimales. Quiero ahora, le voy a poner 3 decimales para que se parezca al que está acá de redondear y vean la diferencia, ¿no? Redondear aquí más, siempre va a redondear más. Aquí era 93.0, pero como hay poquito más de 0, entonces hacia arriba será el 1. 93.55 hacia arriba 6, pero aquí 86.16 hacia arriba 86.2. 59.63 hacia arriba, 59.7, siempre hacia arriba. Y el menos hace lo mismo, pero siempre hacia abajo. Y la fórmula es redondear menos, selecciono la de más, redondear menos, y pongo el número, ¿no? Aquí. Los números decimales, 3, ahí está. Borré el número, es A2, ahí. 3 decimales, habrá que mostrarlo si queremos que se vean los 3, por cuando redondea menos hacia abajo quita el 0, ¿no? Entonces redondea menos, ahora está redondeando siempre los 3 decimales hacia abajo. Y en truncar es como redondear menos al número, este número con 3 decimales. Truncar es redondear menos. Siempre va a redondear hacia abajo, truncar, ¿no? No importa si el punto decimal está .5 arriba, .6, .7, etcétera, siempre va a redondear menos. Ya nada más para terminar, me faltan estos, árabe y romano. El número romano, que lo tenemos así, lo podemos convertir a número arábigo escribiendo número punto árabe y selecciono el texto donde está el número romano y me da el número en arábigo y al revés, ¿no? Número punto romano
selecciono el número que está en arábigo y aquí tiene, se fijan, dice forma, coma y entre corchetes forma. Cuando una función está entre corchetes, no forzosamente se puede hacer, se tiene que poner. Yo puedo escribirlo así y me lo da, ¿no? Voy a poner el mismo número 2020 acá. Se fijan, me da el mismo, ¿sí? Ahora, si yo pongo, por ejemplo, aquí 1985, ahí me lo da, ¿no? Y si yo pongo acá MCMLXXX y V, me da 1985. Ahora, los números romanos se pueden escribir de muchas formas. Esta es la fórmula clásica, la que a todos nos enseñaron en la escuela. Pero, por ejemplo, yo pudiera escribir o pedirle a Excel que esto me lo ponga con un 0, es la clásico, ahí dice. Pero luego con un 1 dice más conciso, con un 2 más conciso y simplificado. Entonces veamos cómo sucede con un 1. Le voy a poner el valor de 499 que tenía, ¿no? 499, si es clásico, de hecho los voy a arrastrar hacia acá abajo. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, número punto romano, este número de esta forma, 0. ¿Sí? Y luego, pues el mismo número, pero de la otra forma. Entonces, veamos cómo lo va disminuyendo. Aquí, si ustedes recuerdan, la D, pues, los valores son, es el 1, el 5, el 10, luego sigue el 50, el 100 y el 500, ¿no? Y el 1000. Son los valores que hay para números romanos. Entonces, pues en este caso al 500 le estás quitando 100, lo cual hace 400. Al 100 le quita 10, lo cual hace 90. Y al 10 le quita 1, lo cual hace el 9. Pero acá al 500 no le quita 100, le quita 50. Entonces hace 450. Al 50 le quita 5, hace 95. Y al 5 le quita 4, hace un 4. Entonces, pues da los 499. Y acá, en este todavía es más inteligente, ¿no? Pues si tengo 500, le resto 1, 499. Entonces, estas son formas, pues, simplificadas que van de orden en orden. La clásica que nos enseñan en la escuela es que para poderle restar al 1000 únicamente le podemos quitar este, para poderle restar a este únicamente a este, para poderle restar a este únicamente le podemos quitar este, ¿no? Así nos enseñan en la escuela, únicamente le podemos quitar el anterior, pero nadie nos impide que le quitemos otros, ¿no? Entonces, con el 1 a al valor que sea, pues, le quitan el que está antes, ¿no? Por ejemplo, aquí a la D le quitó la L, entonces le está quitando de 2, se brinca 2. No sé si me explico, se va a brincar de 2. En este caso, a la D le quita la X, ¿se fijan? A la D le quitó la X, acá se brincó 3. A la D le quita la V, se brincó 4. Y a la D le quita el 1. ¿Sí? Entonces, se pueden ir o se van brincando según las condiciones de 1, 2, 3, 4 caracteres anteriores para escribirlo, ¿no? Y finalmente, pues, números romanos, lo más que podemos escribir es un 3999 porque, pues, no hay un valor para 4000, ¿no? No podemos poner un valor más grande de 3999 porque no nos alcanzan los símbolos. Y bueno, yo sé que me van a decir, sí se puede, se le pone una línea aquí arriba, ¿no? Entonces, para indicar que no son 50, sino que son miles, ¿no? Y ya podemos trabajar con más números. Sí, sí se puede, pero en Excel no se puede. Excel no permite hacer ese tipo de cálculos. Entonces, números romanos en Excel, lo más que podemos escribir, 3999. Y bueno, hasta aquí esta clase. Espero les haya gustado y les sea de utilidad.